Existen preguntas difíciles que hacen tanto mis hermanos y hermanas en la fe como a aquellos que no lo son. Como por ejemplo, si Dios es tan bueno, ¿por qué creó a Satanás? ¿O por qué no lo destruye? Esta es una pregunta válida y realmente difícil de responder si no se ha tenido suficiente contacto con las Escrituras. Al leerlas nos damos cuenta de que Dios creó fue a un querubín perfecto, al cual llamó el querubín protector. Pero, ¿y cuál era el trabajo de ese querubín? Su trabajo era proteger el propiciatorio cubriéndolo con sus alas. Es decir, protegía la presencia de Dios. El propiciatorio era la tapa de oro macizo que cubría el arca de la alianza y donde estaba la presencia de Dios mismo. El querubín llamado Lucifer tenía la responsabilidad de velar por la seguridad de Dios. Sin embargo, surge la pregunta: dado que el pecado aún no había entrado en escena, ¿de qué tenía que cuidar este querubín a Dios? Y aquí viene una de las cosas maravillosas. Estas criaturas celestiales fueron creadas con el privilegio de poder escoger, elegir, y por lo tanto había la posibilidad latente de que se presentara una rebelión en cualquier momento. Dios no creó seres automatizados, sino que a todos los seres que creó e interactúan con Él, Dios les otorgó la oportunidad de aceptar su gobierno o también de rebelarse. Pero esto no solo sucedió con todas las huestes celestiales que Dios creó, sino que esto también se evidenció con la pareja del Edén, quienes no fueron creados sin libre albedrío, sino todo lo contrario. Poseían la capacidad de elegir entre obedecer a Dios o rebelarse en su contra, y ustedes saben mejor que yo lo que pasó allí. Agustín de Hipona, uno de los teólogos y filósofos más influyentes del cristianismo, planteó tres opciones que Dios tenía a su disposición. Según Agustín, la primera opción era que Dios no hubiera creado nada y así la Trinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habría permanecido sin ninguna otra compañía. Sin embargo, a Dios le complació crear dos universos en lugar de no crear nada, un universo invisible a nuestros ojos y otro visible. La segunda opción, según Agustín, era crear un universo en el que sus criaturas nunca se hubieran revelado, un mundo sin pecado ni presencia del diablo. Dios podría haber escogido crear seres sin libertad de elegir por sí mismos, como si fueran meras marionetas. Pero en lugar de eso, Dios escogió la tercera opción. Y la que Dios escogió fue crear un universo con criaturas que tuvieran la capacidad de elegir libremente entre obedecerle, servirle y adorarle, o rebelarse contra él. Esta opción implicaba la existencia del libre albedrío y la posibilidad de que las criaturas escogieran el camino de la rebeldía. Si Dios hubiera decidido que no tuviéramos libre albedrío y que nadie pecara, entonces seríamos como robots, sin la capacidad de tomar decisiones por nosotros mismos. Sin embargo, en lugar de eso, Dios nos creó con la capacidad de elegir, lo cual es un regalo precioso. Que elijas lo malo sobre lo bueno no depende de Dios, sino de ti. Y tendrás que dar cuenta de eso. Si escoges hacerle daño a tu prójimo, si escoges violar o matar a alguien, si escoges causar dolor a otros, tendrás que pagar por esto, porque de Dios nadie se burla. Dios nos dio libertad, pero libertad con responsabilidad. Y la definición de responsabilidad no es la definición que nos proporciona el mundo, sino la definición de ella que encontramos en las Escrituras. Debido a este libre albedrío, Dios sabía que existía la posibilidad de una rebelión en cualquier momento. Y fue decepcionante cuando la misma criatura que fue colocada para proteger el trono de Dios comenzó a conspirar y a traicionar a quien tenía que proteger, al igual que sucedió con Judas y Cristo. Judas, discípulo y amigo de Cristo, lo entregó con un beso después de haber pasado 3 años con su maestro. Esto nos muestra que si has experimentado traición y te ha dolido, alguien antes que tú también fue traicionado. Dios mismo por parte de Lucifer y Cristo por parte de Judas y de Pedro. Pedro se arrepintió y pidió perdón, mientras que Judas sintió remordimiento, pero no arrepentimiento, ya que si hubiera experimentado un verdadero arrepentimiento no se hubiera suicidado
y en cambio habría vuelto a Cristo como lo hizo Pedro. Ezequiel 28:12 describe a Lucifer como sello de la perfección o sello de la consumación de la obra. Era una criatura especial entre todas las criaturas celestiales que Dios había creado, lleno de sabiduría y belleza incomparable. Lucifer superaba en sabiduría y belleza a todos los millones de ángeles que Dios había creado. Fue colocado en el santo monte de Dios. Todo iba bien hasta aquí, pero después viene el versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Y en Isaías 14:12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Has sido derribado por la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Este versículo describe la caída de Lucifer, quien anteriormente era el lucero hijo de la mañana. Podemos discernir que existen dos aspectos de la creación de Dios, uno espiritual e invisible y otro material, el cual podemos percibir con nuestros 5 sentidos. La creación espiritual, que incluye a Lucifer y las naciones, precedió a la creación material. Hebreos 11:3 respalda esta idea al afirmar: por la fe entendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto significa que el mundo espiritual existió primero y de hecho es más real que el mundo sensorial. Es necesario decir que aquellos que tienden a creer únicamente en lo que pueden percibir con sus sentidos físicos conocen solo la mitad de la historia, y la mitad que no quieren ver posee tesoros maravillosos para todos aquellos que quieran disfrutarlos. Como se menciona en 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es importante reconocer que nadie, excepto Dios, tiene el poder de permitirnos ver el mundo espiritual invisible. Intentar acceder a este mundo utilizando mediums o prácticas de adivinación solo nos expondrá a la influencia de los demonios. La Biblia deja claro que los espíritus humanos no quedan vagando en la tierra, sino que van directamente al cielo o al infierno. Por lo que los espíritus que puedan encontrarse aquí vagando no son los de sus familiares queridos, sino que son demonios que buscan entrar en algún cuerpo. Participar en prácticas de brujería o espiritismo puede resultar en la posesión demoníaca, como lo experimentó el demoniado Gadareno. Continúan las escrituras hablando acerca de Lucifer. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Este pasaje nos revela que hubo una serie de acontecimientos que llevaron a la caída del querubín. Lucifer, una vez un querubín lleno de esplendor y sabiduría, se vio envuelto en actividades nefastas, contrató servicios ilícitos y se involucró en el tráfico de mercancía. Además, su actitud se volvió desafiante y comenzó a difamar a Dios, esparciendo rumores y calumnias. El objetivo de Satanás era sembrar la duda en la mente de otros ángeles. Convenció a una tercera parte de ellos de que Dios no era justo, bueno, ni digno de someterse a él. Utilizó tácticas engañosas, tergiversando la verdad para socavar la autoridad y la grandeza de Dios. El verso 17 dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Es importante reconocer que la belleza y la sabiduría son bendiciones de Dios, pero si no se administran correctamente según los principios de Dios, pueden convertirse en maldiciones. Aquellos que son bendecidos con la belleza deben tener cuidado de no enamorarse de sí mismos y ser egoístas, como le ocurrió a Lucifer. Esto fue lo que le sucedió a él. Se enalteció debido a su propia belleza y sabiduría y cayó en la rebelión contra Dios. En el versículo 17 de Ezequiel 28 se menciona que Lucifer corrompió su sabiduría, y esto se puede relacionar con el pasaje de Santiago 3. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros?
muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Y oigan esto, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contiendas, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Finalmente, en Ezequiel 28:18 dice: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Cristo también hablaba sobre la caída de Satanás en Lucas 10:18, describiéndolo como un rayo cayendo del cielo. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Satanás fue despojado de su posición y gloria, siendo removido del monte de Dios donde tenía su trono. Fue derrotado y humillado en la tierra, y su mayor derrota ocurrió en la cruz del Calvario, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es importante comprender que Satanás es un enemigo vencido por la obra de Cristo en la cruz. No tenemos que vencerlo nosotros mismos, pues eso ya fue hecho por Cristo. A ustedes y a mí nos corresponde resistir al diablo llenándonos de la fortaleza de Cristo. La iglesia es el lugar donde nos apoyamos mutuamente, nos animamos y oramos unos por otros. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Así que debemos esforzarnos y ser valientes, porque Cristo vendrá a recompensarnos según nuestras obras. Podemos ver entonces que Dios no creó a Satanás, sino que hizo a una criatura tan perfecta que ésta comenzó a llenarse de orgullo. Y el orgullo es un pecado muy peligroso porque impide el arrepentimiento y por lo tanto impide que corrijas tus actos equivocados. Otros pecados pueden ser corregidos si existe un verdadero arrepentimiento, pero si existe orgullo de por medio, se obstaculiza el verdadero arrepentimiento, impidiendo que la persona reconozca sus errores y los rectifique. Como resultado, el orgullo nos puede llevar a una actitud inflexible y arrogante que dificulta que oigamos la voz del Espíritu Santo a través de la conciencia y así volver al camino correcto. Además, el orgullo puede causar con el tiempo lo que el apóstol Pablo llamó la cauterización de la conciencia. Esto habla de una insensibilidad espiritual y la incapacidad de reconocer o sentir arrepentimiento por los errores cometidos. En conclusión, Dios no creó al diablo. Fue Satanás quien eligió convertirse en lo que es por su propia elección y falta de buen juicio. Una vez aclarado este asunto, surge la siguiente pregunta: ¿por qué Dios no pone fin a Satanás? ¿Por qué no lo elimina? Sin lugar a duda, Dios destruirá a Satanás a su debido tiempo. Esto está programado para que ocurra después del milenio. Primero, Dios restringirá el libre caminar de Satanás por el mundo y lo encerrará durante 1000 años literales. Durante este periodo, los creyentes resucitados, los que fueron arrebatados y finalmente los que reciban al Señor durante la tribulación y la gran tribulación reinarán con Cristo en la tierra por 1000 años. Después del milenio, Dios tiene preparado enviar a Satanás y a sus seguidores al lago de fuego, donde ya nunca más tendrán oportunidad de engañar con sus mentiras a nadie y donde será atormentado eternamente. Esto lo explicaremos en un próximo video. Sin embargo, si deseas adelantarte, puedes consultar las escrituras en Apocalipsis capítulo 20, versos del 1 al 10.
Pero era necesario que el querubín caído Satanás tentara a Jesús y por tanto Dios aún lo necesitaba haciendo su papel de tentador. Y si no lo recuerdas, te voy a refrescar la memoria. El querubín malo se le acercó a Jesús cuando éste estaba ayunando durante 40 días en el desierto y trató de hacer lo que mejor hace, engañar, y esta vez al mismo Jesús, de la misma manera que lo hizo con Adán y Eva. Convierte estas piedras en pan, le dijo a Jesús, con la esperanza de que Jesús le oyera ya que tenía hambre debido al prolongado ayuno. También le propuso el querubín caído a Jesús que se tirara al vacío desde una parte alta para que los ángeles de Dios lo atraparan en el aire. De igual manera también le ofreció este ángel caído a Jesús todos los reinos de la tierra con la única condición de que Jesús le adorara. Pero Jesucristo repelió la tentación aferrándose a su comunión con el Padre. Era necesario que Jesucristo, despojado de toda su divinidad, fuera tentado por Satanás para que nos diera el ejemplo a nosotros de cómo enfrentar la tentación. ¿Quién hubiera tentado a Jesucristo en el desierto si Dios no hubiera destruido al diablo? Por esta razón es que Dios no destruye a Satanás, porque lo necesita para probar nuestros corazones y saber quiénes somos cada uno de nosotros en realidad en nuestro ser íntimo. Porque es muy fácil ser santos si nunca estamos expuestos a tentación alguna. Pero si en cambio, armados con la armadura de Cristo, sobrepasamos la tentación, habremos tenido por lo más valioso a Cristo Jesús y a su sangre. Así que una tentación es a la misma vez una oportunidad para honrar al Dios de dioses y al Señor de señores. Es necesario que te diga que si Satanás tuvo la audacia de tentar a Dios mismo cuando estaba en la carne, no tengas la menor duda de que también te tentará a ti y en múltiples ocasiones. ¿Cuál será el desenlace de esa tentación que con toda seguridad tendrás? ¿Honrarás al Señor tu Dios o a tus pasiones vergonzosas volviéndote un esclavo de Satanás? Eso solo dependerá de ti y no podrás culpar a nadie más, pues eres un ser individual con libre decisión y responsable por tus actos delante de Dios. Vendrá un día cuando Dios concederá recompensas si triunfaste o te disciplinará si pisoteaste su valiosa sangre. Si lees las Escrituras te darás cuenta de que Jesús repelió todas las propuestas torcidas del querubín caído con palabra de la Escritura. De aquí que debamos memorizar la palabra para que cuando la tentación venga podamos combatirla. También es necesario decir que cada propuesta de Satanás a Jesucristo en el desierto demostraba que el diablo mismo conoce muy bien las Escrituras y las adultera para sus planes y su beneficio, los cuales son robar, matar y destruir. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Déjame decirte que la mejor manera de vencer la tentación es huyendo de ella en el mismo instante que la sientas rodeándote, porque de lo contrario te enredará en sus redes y después será demasiado tarde. Pero, ¿y cómo huimos de la tentación? La tentación puede ser difícil de resistir, pero hay formas de huir de ella. Si somos esclavos del alcohol, podemos alejarnos de las amistades que lo consumen y buscar compañías que nos animen a fortalecernos en el Señor. Si somos esclavos de las drogas alucinógenas, podemos buscar nuevas amistades en la iglesia que nos apoyen en nuestra lucha y nos alienten a enfocarnos en fortalecernos espiritualmente. Si luchamos con la adicción a la pornografía, es importante no visitar esos sitios en internet y en su lugar buscar contenido que nos ayude a crecer en el conocimiento de la palabra del carácter de Dios. Es importante recordar que la pureza sexual es absolutamente necesaria para fortalecernos y hacer crecer nuestra comunión con Dios. Si no hay pureza sexual, nunca habrá comunión con Dios.
Y finalmente, lo más importante es mantenernos llenos del Espíritu Santo, leyendo las Escrituras sin falta cada día muy temprano en la mañana y antes de acostarnos. También te quiero recordar que el único escenario donde Dios permite y aplaude las relaciones sexuales es al interior del matrimonio. Dios le dio a Adán una sola mujer, no fueron 2 ni 3, y los dos fueron una sola carne. Por esta razón, cada relación sexual ilícita que se tenga traerá nefastas consecuencias, porque no es solo la unión física lo que ocurre allí, sino una fusión espiritual en la que las dos personas se vuelven uno. Entonces serás uno con tu esposa o esposo, pero también serás uno con esa persona con la que tuviste una infidelidad, creándose allí la puerta espiritual de entrada de demonios a nuestras vidas. Para finalizar, ¿cuál es la relación que mantiene Dios y el querubín caído hasta que se llegue a la hora de su fin? La relación entre Dios y Satanás es una relación de oposición y confrontación. El diablo se rebeló contra Dios y se convirtió en un adversario de la obra y los propósitos divinos. Aunque el diablo aún tiene cierta influencia en el mundo, su poder y autoridad son limitados por el poder y la soberanía de Dios. Dios permite que el diablo actúe dentro de ciertos límites establecidos como parte de su plan más amplio para la redención y el crecimiento espiritual de la humanidad. A través de esta relación de confrontación, Dios utiliza incluso las acciones del diablo para cumplir sus propósitos últimos. Si recurrimos a las Escrituras, nos daremos cuenta de que para llevar a cabo cualquier acción, el diablo requiere obtener la autorización de Dios. Es Dios quien decide y pone limitaciones a las acciones del diablo, así como lo oyes. El diablo no tiene control absoluto sobre sus acciones. El diablo no se manda solo, sino que está sujeto a la voluntad y al poder de Dios. Y dicen las Escrituras: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Dios. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Dios. Respondiendo Satanás, dijo a Dios: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, refiriéndose a Job, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Dios dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. De aquí podemos discernir claramente que Dios permitió que Satanás afligiera el cuerpo de Job con enfermedad, pero le prohibió al querubín maligno que lo matara. Sé que esto no es fácil de digerir, nadie dijo que lo fuera, pero hay más. Quiero mencionar un segundo testigo, esta vez del Nuevo Testamento, que nos demuestra quién es el mero mero. Y vosotros estáis completos en Él, o sea, en Cristo, que es la cabeza de todo gobierno y autoridad. Y recordemos que Satanás es el príncipe de la potestad del aire y tiene autoridad. Por lo tanto, si Cristo es la cabeza de todo gobierno y autoridad, también lo es del gobierno y la autoridad que tiene el querubín caído en la tierra, porque nada ni nadie se escapa a la autoridad y voluntad de Dios. Por esta misma razón es que yo siempre recomiendo que no le temas al diablo, sino que le tengas temor reverenciar al Señor, quien tiene el poder de autorizar o de negar cualquier acción del maligno sobre tu vida. Sí, pídele a Dios, al Dios de los cielos y de la tierra, que no le permita a Satanás que te toque a ti ni a tu familia. Por último, si te parece conveniente, puedes darle pulgar arriba y suscribirte para que otros puedan aprender un poco más de la dimensión espiritual. Muy bien, queridas hermanas y hermanos, que Dios les bendiga a todos y nos vemos para el próximo estudio.